Es el ingeniero Luis Díaz Huiza, ingeniero civil, maestro en gerencia de la construcción moderna, con más de 37 años de experiencia en el campo profesional. Fue docente en universidades como la Universidad César Vallejo, la UPLA, Sencico, a las peruanas, la Nacional Federico Villarreal, entre otras universidades, gerente técnico de FIM, contratista SAC, y el Fondo Perú-España, consultor del Banco de Comercio, ex consultor del Banco de la Nación, ex supervisor en obras públicas de MAPE, ex supervisor en el Poder Judicial y ex supervisor en FONCODES, entre otras instituciones que dirigió el ingeniero. Vamos a continuar lo del expediente técnico. Vamos a hacer rápidamente estos comentarios para ir ya directamente a la función del residente, porque ya sabemos, la función del residente, como habíamos comentado, es leer todos los documentos que forman parte del expediente técnico. No solamente leer, sino también interpretar la información. Que todos los documentos que forman parte del expediente técnico lo va a usar el residente. Por ejemplo, en el caso de las ampliaciones de plazo, ¿no? En el caso de los adicionales, en el caso, digamos, de hacer nuevos calendarios, ¿no? Hacer los calendarios acelerados. O sea que todos los documentos que forman parte del expediente técnico lo tiene que interpretar, saber el porqué de cada uno de ellos. A pesar, como ya les he dicho, que en los planos indica pues especificaciones técnicas, pero eso es muy resumido, ¿no? Como ustedes han podido observar, en los planos de estructuras aparece también especificaciones técnicas, ¿no? Pero es muy resumido, ¿no? Lo más detallado está pues en el expediente técnico. Por ejemplo, ahí en la diapositiva estamos viendo el caso de una especificación técnica de una actividad que forma parte de concreto simple, como vienen a ser los solados. Cada actividad que forma parte de un presupuesto va a tener su especificación técnica. ¿Y en qué consiste? Como ustedes lo están viendo ahí, ¿no? Da una descripción de la actividad. ¿Qué cosa es el falso piso? ¿Qué cosa es el encofrado? ¿Qué cosa es la columna? ¿Qué cosas son los pisos? ¿Qué cosas son los revoques? Etcétera, etcétera, etcétera. El método constructivo, el procedimiento constructivo para cada una de las actividades. El sistema de control. Ayer habíamos dicho de que cualquier material no se puede utilizar en la construcción. Todos los materiales tienen que ser analizados. El laboratorio no va a decir, a mí como supervisor, me va a decir, este material, la arena gruesa, la fina, y la piedra chancada, el agua, etcétera, sí se puede utilizar. Está cumpliendo las normas técnicas peruanas y también las normas ASTM. O sea que ese material sí es factible, ¿no? Y acá te estoy dando pues el certificado. Entonces el supervisor va a estar tranquilo eso. Que el residente pueda fraguar la documentación, ya no hay problema del supervisor. Claro que el supervisor también, si tiene cierta duda, ¿no? Va a ir al laboratorio y verificará si verdaderamente esos ensayos que se han realizado es conforme o no. Ya también tiene esa potestad el supervisor. La forma de medición, ¿no? Para ver los avances. Porque acuérdense que cada actividad avanza según la programación. Y esos avances usted lo va a determinar según la unidad de medida que está ya considerado en el presupuesto y que lo indica también la norma técnica de metrados. En función al avance, va a tener como consecuencia la forma como se le va a pagar. Ya estamos hablando del mundo del campo de las valorizaciones. En esos pagos de cada actividad se ha analizado mediante los análisis de costos y se ha determinado el precio unitario, en el cual se incluye pues los materiales, la mano de obra, incluidos sus beneficios sociales, la maquinaria, etc. No toda actividad va a tener sus especificaciones técnicas. Si un presupuesto tiene, digamos, 200 actividades, van a haber 200 especificaciones técnicas. ¿Ya? Por eso es que es muy importante que el residente lea las especificaciones técnicas, que también le va a decir las especificaciones técnicas, mira, residente, tú puedes utilizar diferentes tipos de aditivos. Ya eso queda a criterio del residente si va a utilizar o no los aditivos que le van a ayudar muchas veces en el caso de acelerar los trabajos. Cuando estamos hablando específicamente de los concretos, ¿no? Me parece que acá hay una pregunta. Pero la supervisión para
para hacer esas pruebas debe contar con un presupuesto. No, está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Un presupuesto, vamos a regresar, un presupuesto, ya había pasado, voy a ir al organigrama del presupuesto, ahí está. Como le digo, la finalidad de los cursos, de los foros, es para que usted haga todas las consultas y salga de duda. Ya el supervisor no va a solicitar el residente si le solicita un adicional para pruebas, la entidad no le va a otorgar. El supervisor por cuaderno ya no dice, no procede lo que tú me estás pidiendo, porque eso está considerado ya en el presupuesto. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros la estructura de un presupuesto, ¿no? Tenemos los costos directos y los costos indirectos, y finalmente los impuestos, que viene a ser el IGB. En el caso que indica, los gastos generales se dividen en dos, gastos generales fijos y los gastos generales variables. Los ensayos están acá, en los gastos generales variables. Están todos los ensayos que tiene que realizar el residente o el contratista. Ya están considerados los ensayos, por lo tanto el contratista no puede solicitar un adicional. Ahora, fíjese, interesante la pregunta que hace el ingeniero. ¿Qué es lo que pasa? Ayer estuvimos hablando de cuando el supervisor, cuando el residente no presenta los, digamos, los análisis de los materiales. En el caso, no sé, de la arena gruesa, de la piedra chancada. Y ya está listo para, o de repente tiene los análisis, pues tiene los análisis, pero no tiene el cajón, ¿no? Para poder dosificar el concreto. No tiene el diseño de mezcla. ¿No? ¿Qué garantía tiene el supervisor si la proporción en volumen, la que está utilizando el contratista, el residente, es correcto o no? Y anota por cuaderno de obra que no se le da el visto bueno para que el residente pueda realizar pues el llenado de la estructura, ¿no? Ya sea viga, cimentación, zapata, cisterna, no sé, tanque, elevado, no sé. Y el residente hace caso omiso, ¿no? Llena la estructura. Entonces el supervisor anota por cuaderno de obra la demolición, de repente, ¿no? Entonces, y acá se puede presentar otros escenarios, ¿no? Que el residente solicita que se realice para verificar, digamos, la resistencia del concreto. Él puede comunicar al supervisor que va a realizar la prueba de la diamantina. Esa prueba de la diamantina no puede estar, digamos, dentro de los gastos generales variables. Si no está en los gastos generales variables, él no puede solicitar un adicional. Si lo solicita el adicional, ¿no? Digamos, ese ensayo demanda pues un costo, el supervisor le va a denegar, ¿no? No procede tu supuesto adicional de esa prueba de la diamantina, porque el problema lo has generado tú. Entonces, por lo tanto, nosotros no te vamos a reconocer ese adicional, ¿ya? El contratista tiene que hacer todos los ensayos que crea conveniente, o el supervisor se lo puede solicitar. Acá lo que se trata es que todas las actividades que se ejecuten sean de calidad. Y la única forma de demostrar si hubiera alguna duda es que el contratista realice los ensayos, sin costo alguno a la entidad. ¿Ya? Muy bien, interesante la pregunta del ingeniero. Hemos dicho todas las dudas que usted tenga, que este es el momento que usted lo puede hacer. El análisis de costo, como le comentaba también, cuando solicitan el cálculo de sus recursos, el residente he visto que hay mucha informalidad. Cuando la gerencia le pide, quiero la relación de materiales, dicen, bueno, hay tanta bolsa de cemento, tantos metros cúbicos de arena, tantos ladrillos de techo, millar y no sé, ¿no? Tanta bolsa de cemento. No es así. Los cálculos se hacen en función a los metrados y con los análisis de costos. Por ejemplo, ustedes están viendo los análisis de costos, en el caso del concreto en columnas, con una dosificación, una calidad de concreto 210, nos dice de que por metro cúbico se necesita 9.74 bolsas de cemento. O sea que si yo quiero llenar, no sé, pues 100 metros cúbicos de una determinada actividad, en función al metrado, yo puedo determinar la cantidad de cemento, de arena, de piedra, es decir, para cualquier actividad. Para eso sirven los análisis de costos.
Para subcontratar, ustedes también han visto ustedes ese término, subcontratar. También se puede subcontratar en la obra, ¿ya? Y para eso también les sirven los análisis de costo. Por ejemplo, acá nos dice que el metro cúbico de concreto 10 está costando 95.85. Yo puedo subcontratar, por ejemplo, esa partida. Puedo subcontratar los encofrados. Puedo subcontratar el acero. Para eso me sirven los análisis de costo. Pero no lo voy a subcontratar pues en función a estos precios, ¿no? Porque ojo que en estos precios están incluidos los beneficios sociales. Y yo a los subcontratistas no le voy a pagar los beneficios sociales el 100%. No le puedo pagar, digamos, del 100%, le puedo pagar un 20, no sé, 25, 30%, o como no le puedo pagar. Es esa habilidad ya del residente, ¿ya? Y también los análisis de costos sirven para poder calcular los calendarios de acelerados, porque cada actividad, como ustedes saben, tiene un rendimiento y tiene su cuadrilla. Puedo calcular también el personal que voy a necesitar, ¿ya? Y también sirven para elaborar los adicionales. O sea que cada documento tiene un porqué, tiene un uso determinado. Y eso es lo que debe de saber pues el residente. Los metrados, ni hablar, los metrados pues es otro de las mediciones que de manera frecuente lo va a hacer el residente, ¿no? Para la compra de sus materiales, para ver los costos, para las programaciones, las reprogramaciones, digamos así, para hacer los cálculos de los materiales, etcétera. ¿No? Tiene que saber realizar sus metrados, ¿ya? Y la unidad de medida, como ustedes saben, pues lo indica la norma técnica de metrado. ¿No? La fórmula polinómica ya le hemos comentado, lo voy a pasar rápidamente, y ahí tenemos el consolidado de insumos, que también forma parte del expediente técnico, ¿no? Yo le estaba comentando el día de ayer unos tics de poder verificar rápidamente el caso de la fórmula polinómica, ¿no? Lo que le comentaba del consolidado de insumos. Usted va a este documento que forma parte del expediente técnico, suma la mano de obra, y eso lo divide entre el subtotal del presupuesto, y ese coeficiente de incidencia tiene que estar en la fórmula polinómica. Si es un valor mayor, quiere decir pues que ha agrupado otros elementos a la mano de obra. Y el decreto supremo 011, como ya les comenté el día de ayer, dice bien claro que el monomio mano de obra y gastos generales son monomios totalmente independientes, no se pueden agrupar con otros elementos. ¿Ya? Muy bien. Cada documento tiene pues un porqué. No es que haga bulto en el expediente técnico, no, tiene su porqué. El estudio solo también. Mucho le sirve el estructural, sobre todo para hacer su diseño, porque ahí le va a decir la capacidad aportante y también le recomienda el tipo de cimentación que debe utilizar. Y también le va a servir para el ingeniero, al ingeniero de costos, ¿no? Porque en función a eso, a la recomendación que realice el ingeniero que ha hecho el estudio pertinente, si tiene sales, le va a decir, bueno, utiliza el cemento tipo 2 o el cemento tipo 5, o sea que para todo, y el residente con mayor razón, para ver con qué tipo de suelo va a trabajar y cuáles son las precauciones del caso que debe tener en cuenta, ¿no? O sea que por eso digo, todos los documentos tienen que leer el residente, ¿no? Y saber interpretar la documentación, ¿no? Ahí tenemos las calicatas, ¿no? Acá tenemos ya las especificaciones técnicas, por ejemplo, acá le está diciendo que se debe usar el cemento tipo 5, fíjese, ¿no? En las conclusiones y recomendaciones. Por eso yo siempre recomiendo que no van a leer pues todo el estudio del suelo, ¿no? Los documentos relevantes, como el caso de las conclusiones y las recomendaciones, que es la parte muy importante para el contratista, ¿no? Sobre todo el residente que va a revisar el expediente técnico para posteriormente presentar un informe, ¿no? De revisión del expediente técnico. Si hubiera algún error, ya hemos dicho, él lo tiene que dar a conocer, para que la entidad le haga la consulta al proyectista. ¿Ya? Muy bien. Esto lo voy a pasar rápidamente. Bueno, ya hemos hablado del consolidado de insumos. La programación, bueno, este es un documento también muy importante. Y el residente tiene que avanzar la obra, por lo menos, tal como indica la programación. En el peor de los casos, no se puede atrasar. Tiene que cumplir con la programación. Esa es la meta. Esa es la meta del residente. Debe terminar la obra en el tiempo programado. Eso es teóricamente. Pero ustedes saben, o nosotros sabemos, que durante la ejecución de la obra se han presentando pues, un sinnúmero de problemas.
¿no? Pueden haber huelgas, pueden haber lluvias, pueden haber huaicos, pueden haber paralizaciones, desabastecimiento de materiales, bueno, eso va a ocasionar, o adicionales, digamos, o los mayores metrados, etc. Entonces eso va a traer como consecuencia que ya los calendarios no se cumplan, ¿no? Se va a tener que rehacer nuevamente otra programación, es decir, un nuevo calendario acelerado. Pero la idea, como le digo, en condiciones normales, el residente tiene que cumplir la programación, ¿ya? Lo que le indica la programación. Esa es la meta del residente. El cronograma valorizado es consecuencia de la programación. De lo que usted ha avanzado, de cada periodo, va a tener un valor, ¿no? Para que la entidad sepa más o menos cuánto es lo que le va a pagar al contratista, pero en función al monto contractual, no en función a la variación de precio debido a la fórmula polinómica. Ya, para que la entidad solamente vea allá en el primer mes, más o menos el contratista va a avanzar tanto, y eso refleja tantos miles de soles, tanto en el primer periodo, segundo periodo y X periodo, ¿no? Ya la entidad sabe. Y el residente también sabe si ha avanzado, si está cumpliendo con la programación, esa programación, si ha cumplido, me va a reflejar una cuantificación económica, es decir, una valorización. Mi valorización real o mi avance real tiene que ser igual al avance programado. ¿Ya? Bueno, esta parte es muy importante, ya estamos hablando, estamos entrando a la parte de las valorizaciones, pero acá no vamos a entrar en detalle porque el tiempo es demasiado corto para hablar los diferentes casos de las valorizaciones. ¿No? Eso también yo le recomiendo a ustedes, sobre todo a los residentes jóvenes, que recién van digamos, a cumplir la función de leer. Tienen que leer mucho. Tienen que leer para tener conocimiento de la parte técnica, económica y administrativa. Cuando hablamos de la parte económica, nos estamos refiriendo específicamente a la valorización. Es otro campo que debe de conocer el residente. No solamente los procedimientos constructivos, sino también la parte económica. Lo que ha avanzado, ese procedimiento constructivo, se refleja en costo, se refleja una cuantificación económica, que vienen a ser las valorizaciones. Siempre el residente a fin de mes tiene que comparar su avance real versus el avance programado. A ver, voy a irme acá. Voy a abrir un Excel. Ya, ahí. ¿Están viendo el Excel? Si me confirman, por favor. ¿Están viendo el Excel? Se ve, ingeniero. Ya. Esto es, muchos piensan de que la residencia hay una obra es solamente de la parte técnica. No es así. Y el reglamento de contratación del Estado lo dice bien claro. No lo dice directamente al residente, pero en el caso de la función del supervisor, sí. Le dice que el supervisor es un profesional que se va a encargar de velar de manera permanente y directa por la buena ejecución técnica, económica y administrativa, que son los tres campos que va a realizar también el residente. ¿Ya? Por eso que lo tiene que dominar. No solamente la residencia es procedimiento constructivo, cálculo de materiales, no es así. ¿Ya? También tiene que dominar la parte económica y la parte administrativa. Por ejemplo, acá tenemos un mes cualquiera. ¿Ya? Acá tenemos un mes. El a fin de mes, habíamos hablado también, debido a las preguntas que habían hecho ustedes, digamos, de las valorizaciones, ¿no? Que el residente, el supervisor no le quería recibir la valorización, ¿no? A fin de mes, él presenta su valorización, pero no necesariamente a fin de mes. En condiciones normales, la obra empieza el primer día hábil del mes y a fin de mes presenta su valorización, pero no necesariamente es así. Puede empezar, digamos, en la primera semana, en la segunda, en la tercera o en la cuarta, debido a los problemas que se van presentando durante la ejecución. ¿Ya? Si presenta, por ejemplo, en la cuarta semana, la obra empieza en la cuarta semana el día jueves, o sea, jueves, viernes y sábado solamente se trabaja, digamos, de lunes a sábado, él necesariamente va a tener que presentar su valorización, digamos, el día sábado, de esos 3 días que ha trabajado. Si trabajó un día, presentará su valorización de ese día nada más. ¿Ya? Pero de manera obligatoria lo tienen que presentar. Más adelante vamos a ver las sanciones que le estuve comentando también el día de ayer.
Él a fines de mes, él tiene que comparar lo siguiente, que su avance real acumulado, tiene que compararlo con su avance programado acumulado. Esa es la comparación. De esta comparación va a resultar lo siguiente, van a haber tres posibilidades. Van a haber tres posibilidades, pero ya les he dicho que en el peor de los casos, el residente debe cumplir con la programación. Voy a hacerlo esto rápidamente, ahí está, ¿no? Luego de haber hecho las tres comparaciones, hay tres posibilidades. Que el avance real acumulado sea igual al avance programado acumulado. Esa es digamos, la meta del residente, cumplir con la programación. Estamos hablando de una obra a ritmo normal. El otro caso, que el avance real acumulado, el residente es un tigre, bueno, ya tiene experiencia, hay liquidez por parte del contratista, todo lo que le pide, todos los recursos que le pide el residente, la empresa se lo da, ¿no? Y él lo complementa con su experiencia, aplica pues el e-contraction, incrementa el trabajo productivo, el trabajo no contributorio lo comienza a disminuir, ¿no? Y la obra lo va a terminar pues antes de tiempo. Es decir, el avance real va a ser mayor al avance programado. Se dice que la obra se encuentra adelantada. Esa es la, digamos, si su obra, digamos, si su avance real es mayor que el programa, en buena hora. Va a terminar la obra antes de tiempo, ¿no? Como también se puede presentar lo siguiente, que el avance programado acumulado sea mayor al avance real acumulado. Es decir, la obra se encuentra atrasada. O sea, esa es la finalidad de hacer la comparación, ¿ya? De ver en qué situación se encuentra la obra, en ritmo normal, adelantada o atrasada. Si está atrasada, bueno, ahí ya lo tiene que pensar. De repente la obra está atrasada porque el residente no tiene experiencia, no tiene ese liderazgo, no sabe asignar tareas, no sabe controlar los avances, no sabe controlar la calidad, a pesar que la entidad le da todos los recursos, perdón, el contratista le da todos los recursos que le está pidiendo. Entonces, son un atraso, digamos, por causas imputables al mismo residente. Entonces, la obra se va a atrasar. Entonces, en esa condición, en esa situación, de repente la gerencia puede solicitar el cambio. Si no lo hace el gerente, de repente lo puede solicitar el supervisor. Acuerde que el supervisor es la máxima autoridad en la obra. A ver, creo que acá hay una pregunta. Ya, era la del ingeniero Gutiérrez, me dice sí, ya, listo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o no? De lo que le he comentado, esto del campo de la valorización de la gestión económica, ¿no? Del avance real acumulado. Y esto se refleja en los reajustes. Esto se refleja en los reajustes. Esto he visto muchas veces que cuando la obra se atrasa y luego se adelanta, el reajuste a reconocer le pagan, digamos, el mayor. Y no es así. El decreto supremo 011-79, como había dicho, ese decreto supremo es amplio. Ya no solamente ve la fórmula polinómica, sino también ve las valorizaciones. Ahí le dice, mira, residente, si tú te atrasas y luego te adelantas, tú tienes que hacer este cálculo de tu reajuste a reconocer. Acuérdate que una obra atrasada, lo máximo que te podemos pagar es el reajuste programado acumulado. No te podemos pagar más de eso, ¿no? Eso es lo que le dice ese decreto supremo. Y muchas veces, generalmente las obras se atrasan y no saben cuál es el reajuste que el residente va a reconocer. Cuando se atrasa y luego se adelanta, le consideran el reajuste, digamos, mayor, y no es así. ¿Ya? Eso también lo tienen que tener bastante claro. Muy bien. Salimos entonces de acá. Si hay alguna duda respecto a lo que le estoy comentando, lo puede hacer. Ya, regresemos entonces. Ya hemos hablado esto de las valorizaciones, pero muy resumido, ¿no? Por el tiempo. Muy bien, ahora sí, habíamos hablado de un inicio del expediente técnico, ¿no? Es una de las herramientas, ¿no?, que tiene el residente para ejecutar la obra. No solamente el expediente, sino también el reglamento de contratación del Estado, que también le hemos estado comentando. Y también la resolución de Contraloría, ¿no? El día de ayer también la habíamos mencionado,
que esa resolución solamente funciona cuando el sistema de ejecución es por administración directa. ¿Qué dice el reglamento de contratación del Estado en relación al residente? No lo que habíamos comentado pues el día de ayer, ¿no? El residente puede ser un ingeniero o un arquitecto. No dice exclusivamente ingeniero civil, dice ingeniero o arquitecto. ¿Y por qué no dice ingeniero civil? Porque hay obras pues, de electrificación, hay obras de tendido de tuberías, ¿no? Que no necesariamente el ingeniero civil es el especialista, salvo que sea pues edificaciones, ¿no? Donde el ingeniero civil abarca todo, pues. Pero cuando son obras, digamos, específicas, como de redes de alta tensión, ya no va a ser un ingeniero civil, pues tiene que ser un ingeniero eléctrico, ¿no? Entonces, por eso dice que el residente debe ser un ingeniero o un arquitecto. Lo que sí no se permite que el arquitecto esté en la fase inicial, porque la fase inicial es la especialidad de estructuras. Necesariamente tiene que estar el ingeniero civil. ¿Ya? Residente necesariamente tiene que ser el ingeniero, salvo que sea pues una remodelación de la parte de acabado, ¿no? Ahí también puede ser el ingeniero civil y también puede ser el arquitecto, ¿ya? A ver, acá hay una pregunta del ingeniero Loyola. ¿El supervisor cuántos días tiene plazo para presentar la valorización a la entidad? Ya, regresemos al Excel, ¿ya? Regresemos al Excel. Ya, acá está. Regresemos al Excel. Interesante también la pregunta del ingeniero. Ya, voy a graficar acá, voy a poner los meses. Voy a poner los meses. Para que usted lo pueda tener, tengo una idea. No lo quiero marear. De repente hay ingenieros que ya han sido residentes de obra del Estado o están ejerciendo la función de residente, ¿no? Voy a poner acá los meses, junio, julio, y agosto, digamos. Listo, para muestra un botón, ¿ya? Para muestra un botón. Y acá también tiene que tener bastante claro lo que dice el reglamento y también el decreto supremo 011. Por ejemplo, vamos a asumir que la obra empieza pues el primer día de julio, ¿ya? El primer día de julio. Y como dice también el reglamento o el contrato o en las bases, que las valorizaciones van a ser de manera mensual, ¿ya? Entonces empieza la obra el primer día hábil de julio y el último día está presentando la valorización. Y acá también es todo un procedimiento. Por el tiempo, a ver, lo voy a hacer lo más breve posible, ¿ya? Para hacer una valorización se necesitan los metrados, porque el reglamento lo dice. Las valorizaciones serán formuladas en función a los metrados ejecutados, ¿no? En el caso de suma alzada, aplicando las partidas del desagregado de partidas que presentó al momento del concurso. Y a ese costo directo se le va a agregar de manera proporcional los gastos generales y utilidad ofertados, ¿no? Y al subtotal se le agregará también el IGB. Muy bien. Ese informe de valorización, ojo, no es valorización, es un informe de valorización. Porque ahí no solamente va a elaborar la valorización, sino también va a juntar todos los documentos, digamos, que han reflejado el avance de las actividades, es decir, los ensayos de los diferentes materiales, la toma fotográfica, el cuaderno de obra. Ojo, el cuaderno de obra es digital, como también puede ser físico. Eso también lo habíamos comentado el día de ayer. Si bien es cierto, hay una directiva que dice que el cuaderno de obra es digital, también hay otra que dice que el cuaderno de obra es físico en zonas donde no hay señal. Entonces, en una zona donde no hay señal, no se le puede permitir, no se puede abrir un cuaderno de obra digital, imposible. Entonces, por eso es cuaderno de obra digital y cuaderno de obra físico. Vuelvo a repetir, en el caso del cuaderno de obra físico, en zonas donde no hay señal. En el caso de la migración directa, sí, el cuaderno de obra sí es físico, ¿ya? Hay un proyecto de ley que se presentó el 2021 del mes de diciembre a la Contraloría, pero la Contraloría a la fecha no da respuesta al respecto, ¿ya? Entre otras cosas. Muy bien. Este informe de valorización lo presenta el contratista
al supervisor vía cuaderno de obra. ¿Ya? El supervisor recibe, también por cuaderno de obra, hace su asiento, ¿no? Y anota en el cuaderno de obra la valorización, número tal, del mes tal, y el monto de la valorización. El supervisor, como dice el reglamento, tiene 5 días a partir del primer día del mes siguiente para revisar y aprobar la valorización. Tiene 5 días. Una vez que lo aprueba, la entidad de la valorización de julio tiene como máximo para pagarlo el último día del mes siguiente de la valorización. Es decir, la entidad tiene como fecha máxima para pagar la valorización de julio el último día del mes de agosto, como fecha máxima. Lo puede pagar antes, sí, pero no puede exceder del día 30. Si lo paga, digamos, cualquier día de los meses posteriores, el contratista le va a cobrar intereses, tal como dice el reglamento de contratación del Estado. ¿Ya? Por eso que es muy importante, vuelvo a repetir, que el residente lea el reglamento, porque si desconoce, de repente no le va a cobrar a la entidad los intereses por la demora en el pago de las valorizaciones. ¿Ya? ¿Está claro, ingeniero Loyola? Muy bien. Sigamos entonces. Y acá también da a conocer que la experiencia que deba tener el residente dice no menor de 2 años de experiencia en la especialidad. Y todo en función a la envergadura, la naturaleza y complejidad de la obra. Por eso yo le decía el día de ayer, si estamos hablando de un hospital, en la base pues no le van a pedir 2 años como mínimo, no es imposible. ¿No? Le dice, bueno, que es un hospital, por lo menos 15 años. Que el residente demuestre que tiene 15 años de experiencia de haber hecho hospitales, ¿no? Porque el hospital pues es una obra compleja y de mayor envergadura, ¿no? Se necesita entonces, por lo tanto, profesionales de experiencia. Y el supervisor tiene que tener por lo menos la misma experiencia del residente. No puede tener menos experiencia que el residente. Tiene que tener por lo menos la misma experiencia. Porque siempre el residente va a estar preguntando, ¿no? Y como el supervisor tiene más experiencia, bueno, va a responder todas las dudas que pueda tener pues el residente. Y si no puede responder el supervisor, no hay ningún problema. El reglamento también lo dice, que lo va a responder el proyectista. O sea, que la consulta el residente lo puede hacer al supervisor o lo puede hacer al proyectista. Si el supervisor no lo puede responder, el supervisor no tiene por qué preocuparse. El supervisor se lo deriva inmediatamente al proyectista, pero a través de la entidad. Eso es lo que dice el reglamento. Y ustedes están escuchando que continuamente, repito la palabra, lo que dice el reglamento, ¿no? Nosotros tenemos que hacer, como ya le dije el día de ayer, como abogados. Tenemos que conocer así como los abogados conocen el Código Civil y el Código Penal, nosotros tenemos que conocer el reglamento de contratación del Estado. Y las anotaciones que se realicen en el cuaderno de obra digital o cuaderno de obra físico, siempre recomiendo que deben de colocar un extracto de lo que dice el artículo. ¿Ya? El residente es el que representa al contratista. El contratista lo ha asignado para que ocupe ese cargo, pero con el visto bueno de la entidad. Tiene que haber cumplido con el perfil que indiquen las bases. Si en la base dice una experiencia de 6 años, tiene que haberlo demostrado que tiene 6 años de experiencia, ¿no? En la obra que se va a ejecutar, o similares, ¿no? Ya le dio la aprobación, digamos, la entidad, ¿no? El residente es el representante del contratista, pero la entidad pues le da el visto bueno, ¿no? Al residente, según el documento que él ha presentado, ¿no? Entonces él va a ocupar pues la residencia de la obra. Ahora, el residente, no solamente el residente, sino el supervisor, no pueden pues estar en 2 obras, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Imposible. Ni tampoco puede ser residente de una obra del Estado y una obra privada, no puede. Es dedicación exclusiva. El reglamento dice bien claro, los dos tienen que estar de manera directa y permanente en la ejecución uno para ejecutar y el otro para controlar, para supervisar, para vigilar, para velar,
¿no? Que todo lo que está haciendo el contratista a través de su reciente está cumpliendo con las especificaciones técnicas, está cumpliendo con lo que indica el expediente técnico. Ya no puede, salvo que sea por paquetes. Ahí sí, tanto el residente puede, digamos, puede ser residente de 2 obras. Ese es un paquete, ¿ya? Y también el supervisor, que también lo dice el reglamento, ¿no? Como dice el numeral 179.4. En caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva del residente son definidos en los documentos de procedimiento de selección, ¿no? Por la entidad. Listo. En esas condiciones, sí, el residente puede estar a cargo de 2 o 3 obras, según el paquete. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones? Ya hemos dicho. Las funciones que realiza el residente está enmarcado dentro de la parte técnica, la parte económica y la parte administrativa. Vamos a ver la parte de control técnico, que también ya le hemos estado comentando, ¿no? Pero lo vamos a mencionar. Lo vamos a mencionar. Ustedes están viendo ahí, por ejemplo, de asegurarse que los materiales que ingresan a la obra satisfacen las especificaciones técnicas. O sea que ya hemos dicho que todos los materiales que se van a utilizar en la ejecución de una obra tienen que estar debidamente analizados. Y esos certificados presentados al supervisor. Ya no puede entrar ningún material que no reúna las especificaciones técnicas. Si entra un material que no reúne las condiciones, las especificaciones técnicas, el supervisor está en la obligación de anotar en el cuaderno de obra que ese material no se va a utilizar, digamos, para el llenado de la zapata o para el llenado del cimiento, del sobrecimiento, etc. Que también lo puede, esta facultad, el mismo residente puede rechazar ese material. No necesariamente tiene que ser el supervisor, porque el que compra los materiales es el contratista, ¿no? Y el que está en la obra y que verifica si esos materiales son de buena calidad o no, es el residente. ¿Ya? Ahora, si ingresan materiales, digamos, que no cumplan con las especificaciones técnicas, va a estar sujeto a una penalidad, ¿no? Más adelante ahí van a ver ustedes las penalidades. Mantener un estricto control en la calidad de ejecución y dosificación. Bueno, acá pues en las especificaciones técnicas le dicen en el caso de los concretos simples, como el caso de los concretos armados, y en el caso de los morteros, de los revoques también, cuál va a ser la dosificación para, digamos, para los revoques, para los concretos simples, para los concretos armados, ¿no? Le indican las especificaciones técnicas. Y para eso, en el caso de los concretos estructurales, tienen que presentar pues su diseño de mezcla. Digamos, es la garantía que en función a ese documento técnico, nosotros vamos a llegar pues a la residencia especificada, pero siempre y cuando se cumplan pues todos los procesos preliminares, ¿ya? Si no se cumplen los procesos preliminares, por más que tengamos el diseño de mezcla y no le hemos sabido utilizar, no vamos a llegar a la resistencia especificada, ¿ya? Bueno, ahí tenemos nosotros una herramienta muy importante que le sirve de mucho al residente para poder dosificar, pero para eso tiene que tener pues el diseño de mezcla, ¿ya? Si no presenta el diseño de mezcla, es más seguro que el supervisor no le va a permitir vaciar cualquier estructura, ¿ya? Le va a prohibir, y si hace caso omiso, ya ustedes saben las consecuencias, ¿no? El supervisor puede solicitar su cambio y puede solicitar la demolición de todo lo que ha llenado. Ya quedará pues criterio del residente si, digamos, si va a discrepar al supervisor, ¿ya? De la demolición. Se hará una prueba diamantina, primero hará la prueba diamantina para ver si está cumpliendo o no está cumpliendo. Pero ya hay una falta de por medio por parte del residente, ¿no? Por no haber presentado el diseño y este es un ensayo bien sencillo. Entonces el cajón es una herramienta muy importante para poder dosificar. Si usted utiliza esta herramienta y sigue todos los pasos después de la dosificación, téngalo por seguro que usted va a llegar a la resistencia especial. Y es más, siempre va a sobrepasar. ¿Ya? Vamos a verlo rápidamente.
Bueno, el tiempo es muy tirano, hay varios videos, pero lamentablemente lo voy a tener que saltar para poder cumplir, porque no vamos a poder terminar, ¿ya? Bueno, ahí tenemos un cajón que tiene un pie por un pie por un pie, es la herramienta que le va a servir pues, para dosificar el concreto. Y eso lo va a conocer el diseño en mezcla. Acuérdense que el diseño en mezcla nos da una dosificación en peso y una dosificación en volumen mediante una proporción, ¿ya? Que también lo da a conocer pues, por metros cúbicos, pero usted no va a dosificar por metros cúbicos, usted va a dosificar en función a pie cúbico, ¿ya? Ese cajón, esa medida de un pie por un pie es libre, no se considera el espesor dentro del pie, ¿ya? Esas medidas son libres. Y también otra herramienta son las carretillas y los buoys. La carretilla tiene una capacidad de 2 pies cúbicos y el buoy tiene una capacidad de 3 pies cúbicos. Y he visto muchas veces que el cajón le pone en fondo. Eso es lo peor que pueden hacer porque lo que se trata es de que el trabajador no haga mucho esfuerzo. Hay que cuidar el esfuerzo del trabajador, ¿no? No, se recomienda no colocarle fondo al cajón, porque eso va a originar doble esfuerzo para el trabajador. Acá lo que se necesita es que el trabajador rinda, digamos, las 8 horas y media, porque acuérdense que de lunes a viernes trabajan 8 horas y media y el día sábado trabajan 5 horas y media, ¿ya? Entonces, con eso vamos a llegar nosotros a la resistencia especificada. Pero, ojo, vuelvo a repetir, siempre y cuando los procesos siguientes también se cumplan, pues, según lo que indican las especificaciones técnicas. No cometan el error de hacer las mediciones con las equivalencias de las lampadas. Eso es lo peor que hacen. Y ese se ve de manera frecuente. Y muchas veces no llegan a la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el supervisor? El supervisor va a solicitar que se realice la prueba de la diamantina. Y al realizar la prueba de la diamantina, ese es un costo adicional, es un gasto adicional por parte del contratista. La entidad no le va a reconocer un adicional por esa prueba. Ya eso corre por cuenta ya del contratista. Y muchas veces el gerente, como también ya tiene experiencia, le endosa el gasto al residente. Al final el perjudicado va a ser el mismo residente por ser el vivo, el mismo va a salir perjudicado en sus honorarios. ¿Ya? Entonces ahí está, por ejemplo, ahí tenemos el pie cúbico, lo levantan, mire, sin hacer ningún esfuerzo, luego se enrasa, se vuelve a colocar el cajón, si la proporción nos dice 1, 2, 2, ¿no? Entonces van a ser 2 cajones de arena gruesa y 2 cajones de piedra chanca, listo, y una bolsa de cemento. Esa es la medición, esa es la dosificación. ¿Ya? Si usted sigue al pie de la letra, usted va a llegar, inclusive va a sobrepasar la resistencia, la calidad del concreto especificada. ¿Ya? Entonces, una vez que ya llena el segundo pie cúbico, lo vuelve a enrasar, lo marca con una tiza o con una pintura y le dice pues al ayudante, ¿no? Que eso va a ser la medida, que no le eche más ni que le eche menos. ¿Ya? Listo. Pero el supervisor tiene que estar controlando, pues. Esa es la chamba del supervisor, ¿no? Controlar, velar, fiscalizar, digamos así, ¿no? Que todo se cumpla de acuerdo a las especificaciones técnicas. Entonces, para llenar un concreto, tienen que presentar pues los análisis de los materiales, el diseño de mezcla, el cajón. Y tienen que utilizar otra herramienta para determinar la cantidad de agua que se le va a adicionar al concreto, porque yo no le puedo echar la cantidad de agua que yo quiera, ¿no? La norma, las especificaciones técnicas del expediente también le dicen, ¿no? Tú no puedes echar la cantidad de agua que tú quieras, para eso tienes que utilizar el cono de Abrams, para ver el slam, y en el expediente técnico le indica el slam para cada estructura, ¿ya? Y ahí vamos a ver, pues, el slam. Ay, caramba. A ver un ratito. Son ensayos bastante sencillos, pero sin embargo, el residente hace caso omiso. Entonces, el supervisor no se hace problema, no tenga el cuaderno de obra dando a conocer que no se va a proceder al vaciado por tales motivos, por el incumplimiento por parte del residente. ¿Cómo vamos con la hora? Uy. Ya, esto también es un procedimiento. Esto ustedes lo han visto en el curso de tecnología del concreto, ¿no? Y lo tienen que hacer de manera adecuada. El proceso es similar al de las probetas, ¿no? Se llena en 3 capas y cada capa tiene que chucearse, ¿no? De manera helicoidal.
¿no? 25 o 30 golpes, ¿no? 30, 25 a 30 chuceadas, hasta 35, ¿no? De tal manera de poder homogeneizar, compactar el concreto por cada capa. Es todo un procedimiento, ¿ya? La superficie tiene que estar totalmente nivelada, tiene que tener una plancha de acero. Si no tienen esa plancha de acero, tienen que nivelar el terreno, lo tienen que humedecer, no saturar, lo tienen que humedecer, pero tienen que estar totalmente horizontal. Como ustedes están viendo ahí rápidamente, está, digamos, limpiando y coloca la plancha metálica, y encima de la plancha metálica va a colocar pues el cono. Ahora, si usted lo hace mal, más se va a demorar en el llenado del concreto. Ya, por eso todo lo tiene que hacer, digamos, tal como indican las especificaciones técnicas. El supervisor está mirando ahí, ¿ya? El supervisor, si no cumple con el ELAN, mira, no, pues no vas a poder vaciar hasta que cumplas con el ELAN. Y el ELAN está en función a las diferentes estructuras. ¿Ya? Ahí está haciendo el batido con una cuchara, el concreto, para poder homogenizarlo. Está con las prendas de protección personal, estamos hablando de la seguridad, con los guantes de látex, está con su, digamos, con su bota, el bullín, su chaleco, su casco, su guante de látex. Bueno, le faltó ahí la gafa, ¿no? Y ahí está, ¿no? La primera capa, llena la primera capa de manera imaginaria, ¿no? Y luego comienza a chucear de manera helicoidal. O sea, no es necesario que el acero sea liso, pues puede usar un acero de construcción ahí, pues, ¿no? Y lo que se recomienda es que el acero esté que la varilla esté limpia, ¿no? Ahí lamentablemente lo pone en contacto con el terreno. Mire, ¿ve? Ahí está, ya colocó la varilla sobre el terreno, que eso no debe ser. Ya ahí está la segunda capa, ¿no? Una segunda capa y vuelve a chucear. Claro, la teoría dice que la varilla se comienza a chucear de tal manera que se introduzca 2 pulgadas a la primera capa, pero eso no se puede ver, pues, ¿no? No se puede ver. Pero ya con la misma experiencia uno, digamos, compacta, llega hasta la primera capa, ¿no? Ahí está ya llenó la segunda capa, y ahora la última capa hasta que rebalse. Eso también lo tienen que tener en cuenta, hasta que rebalse. No comete el error de enrasarlo. Lo va a enrasar cuando ha terminado de compactar. Ya, ese es el procedimiento. Mire, ¿ve? Está rebalsando, no lo ha compactado, no lo ha enrasado. Lo va a enrasar cuando luego de haberlo compactado, recién lo va a enrasar. ¿Ya? Y una vez que ya terminó de chucearlo, mira, ahí lo va a enrasar, está botando la rebaba, y luego va a levantar el molde, ¿no? Y lo va a poner al costado. Y va a medir el asentamiento, va a medir el eslam. Si cumple con lo especificado según la estructura, ni hablar. Esa es la cantidad de agua. Al maquinista le dice, mira, con estos 3 vales y medio hemos llegado a las 4 pulgadas. Esa es la medida del agua. Para eso sirve el eslam. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar con... Creo que acá tenemos otro video, me parece. No, es la secuencia, pero bueno, ahí estamos viendo para que usted pueda tener ya la idea completa. Lo está levantando, ¿no? Esto lo tiene que hacer de manera obligatoria, ojo, ¿eh? Este no es para la foto, ¿no? Este no es para el foro. Esto lo tiene que hacer de manera obligatoria en la obra. Ahí está la bahía, puede poner una regla de aluminio, cualquier elemento horizontal. Y con la wincha va a medir el asentamiento. Si cumple con lo que indica las especificaciones, esa es la medida del agua, ¿no? Usted le va a decir al maquinista. Si no cumple, va nuevamente, comienza a hacer el batido. Y no se va a proceder todavía al llenado de la estructura, hasta que se cumple el SLAM. ¿Ya? Muy bien. Proveer y ordenar los ensayos materiales. Bueno, ya le hemos comentado. Todos los materiales tienen que ser sometidos a ensayos y la prueba respectiva. Ordenar la suspensión del componente de la obra que no se esté ejecutando de acuerdo a lo indicado, ¿no? A los planos del proyecto. Cualquier actividad que no se está haciendo bien, inmediatamente el residente puede hacer las correcciones del caso. Y si el residente hace caso omiso, está el supervisor. El supervisor lo va a anotar en el cuaderno de obra, y si es reincidente, va a solicitar el cambio vía cuaderno de obra digamos, al residente.
pero con pruebas. No solamente es anotar en el cuaderno de hora, él tiene que presentar pruebas, evidencias, fotos. ¿Cuáles son las mejores evidencias? La foto y los videos, ¿no? Ya ustedes saben, con el celular, pues, se toma la foto, se graban videos, ¿no? Y eso se adjunta, pues, a los informes, ¿no? Y inclusive en el cuaderno de hora digital, ¿ya? Garantizar que los elementos terminados dentro de la obra no sufran deterioro. O sea, que todo lo que se va avanzando, usted lo tiene que cuidar, ¿no? No tienen que ser deteriorados, digamos, por terceros, por vehículos que estén pasando, o el traslado de maquinaria que pueden, digamos, quiñar las aristas de la columna, por decirle, ¿no? O las aristas de la losa deportiva, de las veredas, etcétera, etcétera, ¿no? Comprender a la cabalidad la información contenida en los planos, memoria descriptiva, se tiene que cumplir con todo lo que indica en los documentos que forman parte del expediente técnico. Esa es la finalidad del reciente, cumplir con esos, con esos documentos. Conocer y comprender los alcances, las especificaciones y normas técnicas. Saber interpretar la información, los ensayos que usted va a realizar, ¿no? De los diferentes tipos de materiales. Asegurarse que los rendimientos de ejecución de las tareas en las obras se mantienen dentro de las variaciones máximas aceptables. Cuando usted asigna personal, usted le va a exigir el rendimiento, tal como indican los análisis de costos. Acá también hago un comentario. Los rendimientos, si bien es cierto que indica el análisis de costos, se tienen que cumplir, pero el error que comete el residente es que se cumpla con el rendimiento que aparece en los análisis de costos, y no es así. Esos rendimientos están en función a 8 horas, y los trabajadores laboran de lunes a viernes 8 horas y media, por lo tanto el rendimiento debe estar en función a 8 horas y media o en función a 5 horas y media que vienen a ser los días sábados. Los problemas frecuentes son los problemas de calidad, ya hemos dicho, ¿no? De que están ingresando, digamos, los materiales a través de los volquetes, ¿no? Ya tienen que estar, el residente tiene que verificar, ¿no? Que todos los materiales que ingresan sean de calidad, ¿no? Ya los proveedores que, digamos, que contrató el residente, le van a traer pues, los materiales de calidad, porque ha llevado muestras de los materiales que le van a vender, lo ha llevado al laboratorio, ¿no? Y el laboratorio le ha dicho, bueno, los materiales de este proveedor también cumplen con las especificaciones técnicas. Entonces compra a este proveedor. Si cambia el proveedor, va a tener que hacer nuevamente los ensayos y presentárselo al supervisor. Ya, todos los materiales tienen que ser de calidad. Problemas constructivos, también lo hemos mencionado, todas las actividades se tienen que cumplir tal como indican las especificaciones técnicas. Ya hemos visto en una diapositiva que esas especificaciones técnicas de cada actividad le indican la descripción de la actividad, el procedimiento constructivo, los sistemas de control, la forma de medición y la forma de pago. Todo se tiene que cumplir. Problemas con los planos. Bueno, si hubiera problemas con los planos, hubieran errores, hace la consulta al supervisor a través del cuaderno de obra, ¿ya? Y si el supervisor ve que son problemas ya garrafales, en el caso de los fierros, de las armaduras, entonces le va a comunicar a la entidad para que la entidad le haga llegar el informe al proyectista. Y el proyectista decidirá pues si efectivamente hay un error o no, ¿no? Problema de gerencia personal, acá tiene que tener bastante tino el residente para poder lidiar con todo su personal. Bueno, con esto vamos a quedarnos acá para responder todas las preguntas que ustedes crean. Claro. Bueno, el tiempo es muy tirano. Sí, ingeniero. A ver. A ver, los participantes del Zoom, mientras van preformulando sus consultas nuevamente, vamos a pasar con las consultas de las redes sociales. A ver, nos dicen aquí, ingeniero Luis, un participante del Facebook, Jo Ávila nos menciona, ¿en cuánto fluctúa una prueba diamantina? ¿El precio? Me supongo que hace referencia al precio. Bueno, lo único que le puedo decir es si es caro, no le podría decir con exactitud el precio, ¿ya? Pero sí le sugiero que llame a los proveedores. Muy pocos son, digamos, los proveedores que hacen la prueba diamantina. Lo que sí le digo, uno de ellos es en SICO. Y las universidades, la Ricardo Palma, también la UNI también hace, y algunos laboratorios particulares. Correcto. Cristian Arriaga Centeno nos menciona, mano de obra y herramientas manuales pueden ir en un solo monomio. No, bueno, eso queda a criterio del consultor, ¿eh? Pero
digamos, dependiendo de la incidencia que pueda tener, digamos, con relación al presupuesto. ¿Ya? Puede estar agrupado, por ejemplo, con otro elemento, o con 3 elementos, o con 2 elementos. El elemento A, por ejemplo, es un material que tiene un porcentaje de participación de 80%, y la herramienta puede tener un 20%. O sea que es un monomio que se ha subdividido en 2, donde la herramienta tiene un porcentaje bajo, que es el 20%, y el otro material tiene el 80%. Ya eso queda a criterio del consultor. El decreto supremo no dice, digamos, la parte porcentual. ¿Ya? Correcto, ingeniero. José Fernando Martos nos menciona, ingeniero, pero durante mi experiencia, el cronograma de obra no cumple mayormente. ¿Alguna recomendación respecto a eso? Bueno, yo no he dicho lo contrario. Teóricamente he dicho de que el cronograma de obra se tiene que cumplir. Eso es lo que he dicho. Pero en la práctica no se cumple, porque uno no puede predecir lo que va a pasar durante la ejecución de la obra. De repente todo está bien en el primer mes, en el segundo mes, y en el cuarto mes empiezan los problemas, empiezan las lluvias, empiezan los huaicos, empiezan las huelgas, empiezan las paralizaciones, desabastecimiento de materiales. No sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Lo que sí, una programación se hace en condiciones normales. El consultor que elabora una programación, él no sabe lo que va a pasar a futuro. No es evidente. Ya, lo ideal es que se cumpla, pero no necesariamente se va a cumplir siempre y cuando se presente, pues, causales no imputables ni al contratista ni a la entidad, como ya lo he mencionado. Lluvias adicionales, paralizaciones, los mayores metrados, no se sabe. No se sabe. Recién lo vamos a saber durante la ejecución. ¿Ya? Listo, ingeniero. Acá hay una consulta, ingeniero. No sé si lo va a responder el día de hoy o sería con un caso práctico, pero a ver, Mateo Bustamante Adrián nos menciona, ¿nos puede aclarar en los reajustes, en los casos, qué valor se considera el mayor o menor? En los reajustes. A ver, puede replantear su pregunta. Bueno, no le entiendo. ¿El mayor o el menor? No sé. Ya, correcto. Pasemos a la siguiente. Salo nos menciona, ingeniero, ¿cuál es el porcentaje de sanción si no se cumple en tiempo y forma un concepto del presupuesto? Ya, estamos hablando de la penalidad, ¿no? Si no se cumple con el tiempo, el reglamento de contratación en su artículo 161 da a conocer de que por cada día de atraso se va a tener que aplicar una penalidad. Voy a aprovechar acá el Excel para poder explicarle. Estamos hablando ya de la penalidad. No lo digo yo, lo dice el reglamento. ¿Ya? La penalidad por día, por cada día que se demora el contratista en entregar la obra, va a estar sujeto a esta expresión matemática. 0.10 por el monto vigente sobre el factor F por el tiempo vigente. ¿No? Esta es la fórmula que dice el artículo 161 del reglamento de contratación del Estado. ¿Ya? Ahí está. Por cada día de atraso. Ahora, el contratista no puede decir, si el residente ve por desconocimiento, te puede decir, bueno, si bien es cierto hay una fórmula que me da a conocer, digamos, por cada día que me demore, se va a pagar una multa, entonces lo puedo terminar pues en 30 días, 35 días. No, el Estado le dice, mira, residente, ve, tú me tienes que terminar la obra, ¿no? No el día que tú quieras, porque si tú terminas la obra el día que tú quieras, yo te aplico pues la penalidad máxima. ¿Cuál es la penalidad máxima? Si tú llegas a cumplir el monto máximo de la multa, te resuelve el contrato. Por lo tanto, tú tienes que ver en qué momento tienes que terminar la obra. Y eso está en función, pues, al monto máximo. Es decir, la penalidad no debe exceder del monto máximo de la multa. Y ese monto es 0.10 del monto del contrato vigente. ¿Ya? Ahí está. Si llega a acumular el monto máximo de la multa, la entidad le resuelve el contrato. No lo digo yo, lo dice el reglamento de contratación del Estado. Ahora, este factor F depende del tiempo. ¿Ya? Si el tiempo es menor o igual a 60 días, el factor F es 0.40. Si el tiempo es mayor a 60 días, el factor F es 0.15.
¿Escucha, Gisan? Sí, sí, ingeniero. Bien. Entonces, ingeniero, ¿le parece con 2 consultas del Zoom finalizamos Ya, o ya, todas las ya. consultas del Ya, Zoom? ya, está bien, está bien. A ver, vamos ahí, ingeniero Luis. A ver, Alwin Gutiérrez Cornejo nos menciona, si el proyectista dice que sí hay un error, eso es una deficiencia al expediente técnico y al contratista hace adicional y deductivo y la prueba el supervisor. En proyectista, ¿tiene alguna opinión? ¿Puede observar los expedientes adicionales? A ver, vamos por parte, porque este es un sancochado según lo que usted ha comentado, según lo que más o menos he podido entender. El residente hace una consulta al supervisor diciendo que hay una estructura que está mal diseñada. ¿Ya? Por ejemplo, un pórtico que tiene una luz de 7 metros y en la zona de tracción, creo que lo comenté el día de ayer, son fierro de media para 7 metros de luz. En la zona de tracción, fierro de media. El supervisor verifica, sí, efectivamente, acá hay un error. Acá hay un error. Pero el único que no va a decir si hay o no error es el proyectista, el que ha elaborado ese diseño. Entonces, el supervisor presenta un informe, adjuntando copia del cuaderno de obra, en la cual hace la anotación el residente. Y si presentó un informe, también adjunta el informe el residente, lo eleva a la entidad y la entidad se le endosa, se le envía al proyectista. El proyectista lo revisa y sí, me he equivocado. Pero esa equivocación va a perjudicar a la entidad, porque ya no, él hace su cálculo, lo revisa y dice, bueno, en realidad no es fierro de media, es fierro de 3/4, por decirle algo. Y fierro de media al precio de 3/4, ya ese presupuesto ya se incrementó. O sea que lo está perjudicando a la entidad, ¿no? La entidad tomará acciones, digamos, administrativas o legales al proyectista porque está ocasionando perjuicio, daños y perjuicios, ¿no? De repente la entidad asumirá digamos, ese presupuesto, ¿no? O llevará un adicional, ¿no? De repente eso más adelante, de acuerdo al juicio, lo pagará el que ha ocasionado el problema. ¿Quién ocasionó el problema? El proyectista. Pero eso va a demorar, pues, ¿no? Todos los juicios ustedes saben que demoran en nuestros medios. Eso sería, pues, el procedimiento. ¿Ya? Correcto, ingeniero Luis. A ver, vamos con... Pero ojo, a ver, a para ver, terminar, ojo. Pero acuérdense nuevamente, le digo, acá viene la otra parte. El residente va a solicitar, digamos, el contratista solicita un adicional a través de su residente, pero la entidad viene acá, y como le comenté el día de ayer y también el día de hoy, el reglamento dice que ambos, el residente y el supervisor, tienen 15 días para poder revisar el expediente técnico y presentar un informe de revisión, los errores que se pudieron encontrar. Entonces la entidad también no va a perder, pues dice, mira, contratista, lee el artículo número tal, que dice bien claro que tú debiste haber revisado el expediente, no lo has hecho. Entonces tú asumes esa responsabilidad, le va a decir la entidad, porque la entidad tampoco va a perder, ¿no? Y efectivamente, el reglamento lo dice. Tuvo la obligación de revisar de manera diligente el expediente. No detectó el error, bueno, lo va a tener que asumir pues el contratista, siempre y cuando sea suma alzada, por ejemplo. Generalmente, cuando son diseños de ese tipo, el sistema de contratación es a suma alzada. Entonces, en ese caso, no hay adicional. Lo va a tener que asumir el contratista. Lo único que va a hacer es va a corroborar el proyectista que efectivamente hay un error, nada más. Listo. ¿Me consulta escucha, porque si Gisam? no... Sí, sí, ingeniero, lo logramos escuchar. Vamos con la última consulta. A ver, de Javier nos menciona. Ingeniero, disculpe. Así como se generan intereses por el retraso en el pago de las valorizaciones por parte de la identidad, existe también intereses por el retraso en el pago de la liquidación cuando esta cuenta con su resolución de aprobación. Muy interesante la pregunta del ingeniero. Yo le dije, no sé si le dije a ustedes o en un diploma, que el reglamento tiene muchos vacíos. Tiene muchos vacíos. Y uno de los vacíos es justamente lo que está comentando, uno de los vacíos, ¿eh? Lo que está comentando el ingeniero. El reglamento no dice que luego de haber quedado consentida la liquidación,
y hay un saldo a favor del contratista, ¿en cuánto tiempo la entidad le va a pagar ese saldo a favor? No lo dice. Específicamente no lo dice el reglamento, pero lo dará a conocer en las bases o lo dará a conocer en el contrato. Ese es uno de los vacíos. ¿Ya? Y no dice ahí de los intereses. Si usted lee el reglamento, el artículo 209 relacionado a la liquidación no dice absolutamente nada al respecto. Y eso ya será pues un juicio aparte que hará pues el contratista con la entidad. Evidentemente que le va a pagar pues los intereses, porque ojo, yo he visto que después de años, 3, 4, 5, 7 años, 10 años, no le han pagado ese saldo a favor del contratista, porque han cambiado de gestión y nadie ha querido hacerse con el problema, ¿no? Y lo han estado pasando, ¿ya? Porque nadie quiere, digamos, solucionar un problema de gestiones anteriores. Entonces, ¿el perjudicado quién es? El perjudicado es el contratista. Y para terminar, otro de los vacíos es justamente en el caso de los adelantos de materiales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los adelantos directos, sí, el reglamento dice que a partir del día siguiente de la firma del contrato, el contratista tiene 8 días para solicitar el adelanto y la entidad tiene 7 días para cancelar el adelanto. Si usted lee el artículo de adelanto de materiales, no dice en cuántos días la entidad le va a pagar el adelanto de materiales. En el caso del adelanto de materiales, dice al iniciarse la ejecución de la obra, el contratista puede solicitar el adelanto, pero no dice en cuánto tiempo la entidad le debe cancelar el adelanto, ¿no? Muy bien, agradecerle a los ingenieros por la consulta. Bueno, ya han quedado, pues, como ustedes saben, el tiempo es tirano. Ya hay preguntas interesantes, como la que hizo el ingeniero de los reajustes, ¿no? No, parece que no formuló bien su pregunta. De repente está en función a los índices de precio, ¿no? A los índices de precio que lo publica el INEI con un medio atraso, ¿no? Y a partir de la segunda valoración, yo siempre recomiendo hacer la regularización de los reajustes, ¿no? Por eso que yo en mi libro, bueno, estoy promocionando mi libro, siempre hago de que el residente, como ya lo hacen muchos residentes, que a partir de la segunda valorización están cobrando el reajuste del mes y la regularización del reajuste del mes anterior, ¿no? Lo que muy pocos solamente cobran el reajuste del mes nada más. Esa regularización lo dejan hasta el final, pero yo siempre digo, el contratista es un comerciante, necesita tener liquidez lo más que pueda. Y no porque él quiera, sino porque lo dice también el reglamento. Por eso le digo, es importante que el residente sepa interpretar los artículos del reglamento. Listo. Creo que el día de mañana estamos terminando con la última sesión. Creo que ahí nos quedamos. Gisán, ¿me está escuchando? Sí, ingeniero Luis. Bien, amigos, de esta manera estamos finalizando ya la segunda sesión. Mañana nos reencontramos con la tercera sesión, que va a ser de 7 a 8:30. Luego continuamos con el curso de seguridad, porque el curso es residencia, supervisión y seguridad en obras. Sabemos que el tiempo es muy corto, estimados amigos del Zoom y del Facebook. Les recomendamos preformular sus consultas mucho más antes, dirigidas al especialista. Este tema de ingeniería siempre se aprende algo nuevo. Hay nuevos ejemplos, casos prácticos, ahí hay deficiencias en lo que son en las normativas, etcétera. Para ello tenemos al ingeniero Luis para que nos pueda ayudar en la resolución de obras, conflictos, etcétera. Bien, amigos, bien, sus palabras, ingeniero. Bueno, solamente como siempre digo, ¿no? Agradecer a los ingenieros por la consulta. Yo les recomiendo que el día de mañana hagan las preguntas a medida que vayamos avanzando, ¿ya? Porque si hace la pregunta al final, mire, hay varias preguntas que quedan en el aire. Por eso que siempre digo, ¿no? Como lo han estado haciendo el día de ayer, han estado haciendo la pregunta durante el desarrollo del foro. Ya no lo hagan al final porque de repente no va a haber tiempo. Ya, muy bien, tengan ustedes muy buena noche. Gracias. Cuídense, ingeniero Luis, un abrazo a la distancia.